Y es alerta en C5N, bienvenidos, bienvenidas a estos conflictos de intereses en la pantalla de C5N. Comenzamos con toda la información y exclusivo, el documento que prueba el pedido de asilo político de Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, el principal operador judicial de Mauricio Macri, que se fugó a la República Oriental del Uruguay hace algunos meses, luego de ser llamado a indagatoria en una causa por extorsión que tiene en su contra junto a los otros operadores de la mesa judicial macrista, que prometió regresar al país cuando le corresponda declarar. Ahora pide asilo político en Uruguay el fugitivo Fabián Rodríguez Simón, casi prófugo de la justicia, el operador judicial de Mauricio Macri. Ariel Sack con la información y con el documento. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Desde la República del Uruguay, lugar en el que se encuentra en este momento, él mismo difundió esta noche que pidió asilo político, que pidió quedarse en Uruguay porque dice que si vuelve a la República Argentina tiene fundado temor de que va a ser indebidamente detenido, a pesar de que, aún estando bajo proceso judicial, nunca le fue coartada su libertad hasta el momento. Tiene fecha de indagatoria para el 17 de junio, lo citó la jueza María Romilda Cervini en el marco de la causa que se investigan nada más y nada menos que las presiones de la mesa judicial sobre el grupo Indalo. En base a eso, dice Pepín Rodríguez Simón que tiene indicios de que si volviera a la Argentina, algo que él se había comprometido a hacer para su declaración indagatoria, va a quedar detenido. Le echa la culpa a la jueza María Romilda Cervini, al fiscal Guillermo Marijuán, a los dueños de este medio. Dice que se enteró a través de los conductores de este canal que iba a ser detenido. Conductores militantes, dice en la carta Fabián Rodríguez Simón. Los tilda de militantes, algo que obviamente no es cierto. Lo que se ha hecho en este canal es siempre contar los avances de la causa judicial. A pesar de que este hombre lo que dice es que se lo está manipulando y se está diciendo que va a quedar detenido para infundirle temor. No, conductores militantes eran los que le hacían el flaco favor a Fabián Rodríguez Simón de difundir todas sus operaciones, justamente. Hubo conductores militantes, tiene mucha razón. No están acá particularmente, Pepín, están más bien en algunos canales colegas que flacos favores les hacían a ustedes a la hora de extorsionar gente, ¿sí? Y también lo hacían a través de diarios. Digo por si no quedó claro todavía. Estamos hablando de una causa por extorsión de unos pocos muchachos del gobierno de Mauricio Macri que se juntaban a decidir literalmente sobre el futuro de las personas. Futuro de las personas que la justicia tendrá que encargarse mediante un proceso justo y no arbitrario, como venimos viendo en los últimos años, de declarar si son inocentes o culpables. Ahora bien, ¿qué es indudable? Es que en la Argentina en los últimos 4 años existieron operadores judiciales como Fabián Rodríguez Simón que se dedicaron pura y exclusivamente a extorsionar, a perseguir y a privar de la libertad a personas por su afiliación política y por su pensamiento ideológico. De eso no hay ningún tipo de duda, Fabián Rodríguez Simón. Eso sí, a la hora de victimizarse son los primeros, los mismos que decían que a Cristina la perseguía el Código Penal, cuando tengo entendido que Cristina Fernández de Kirchner nunca solicitó asilo político en un país. Cuando viajaba a Cuba, por ejemplo, porque tenía la hija enferma, de todo el daño que hicieron aquellos Fabián Rodríguez Simón y la banda que lo acompañaba, bueno, se decía muchas veces que Cristina iba a pedir asilo político en Cuba, que iba a Cuba no por la salud de Florencia Kirchner, que bastante mal la pasó, por cierto, sino más bien iba a Cuba a refugiarse. ¿Cuántas veces escuchamos que Cristina se iba, que no volvía, que no podían dejarla viajar? Bueno, a Timerman incluso le han negado pedidos para ir a tratarse un cáncer a Estados Unidos. Eso sí, estos que decían, mirá cómo denuncian, que se atengan a la justicia, que vayan a declarar y demás, cuando lo citan en indagatoria van a Uruguay y piden asilo político. ¿Hay posibilidades de que prospere un pedido de asilo político de estas características? No debería. A ver, lo que se hace por lo general es que se recibe a la persona que se dice perseguida política por una cuestión humanitaria y en ese momento se empieza a evaluar si la situación real que manifiesta esa persona es verídica, ¿no? Si se cumple que está siendo judicial o políticamente perseguido. Es poco probable que esto prospere. Un dato muy interesante, cuenta un colega nuestro, Federico Mayol, que Pepín Rodríguez Simón había ido al Parlasur, que tiene sede en Montevideo, enviado por Mauricio Macri, por si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su momento, cuando estaba fuera del poder, buscaba la posibilidad de irse a Uruguay. ¿Cómo? Que Macri había enviado a Pepín Rodríguez Simón al Parlasur para que se instalara en Uruguay,
por si Cristina Fernández de Kirchner, cuando era investigada por la justicia, lo sigue siendo, pero no estaba en el poder, buscaba la posibilidad, por ejemplo, de profugarse o de pedir asilo en ese país. Bueno, el que destino, denunciaba que Cristina se iba a profugar, hoy está prófugo, digamos. Exactamente. Todavía no prófugo en los términos técnicos. Lo colocan en Uruguay. No en términos técnicos, pero hay que recordar que él dijo judicialmente que iba a volver a la Argentina. Eso te iba a decir. Para su indagatoria. Cuando nosotros dimos cuenta que el operador judicial de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón, de quien en este mismo programa hemos revelado que la causa de espionaje se juntaba con Rosenkrantz. No sé si te acordás, las fotos, los audios de los espías. ¿Qué hacía el operador de Macri juntándose presuntamente con el presidente de la Corte Suprema en 2018 en pleno escándalo, por ejemplo, de los aportantes truchos? Bueno, nunca se respondió respecto de eso. Los vínculos están sobradamente probados de Fabián Rodríguez Simón con los jueces de la Corte Suprema, pero ese mismo operador judicial que denunciaba que Cristina se iba a profugar, hoy está en el Uruguay huyendo a una causa donde debería dar explicaciones. Recordemos algo principal en esto. La indagatoria no es más que un acto de defensa. El principal acto de defensa que tiene un imputado. Se presenta ante el juez y se le da la posibilidad de responder preguntas en base a la imputación que hay en su contra. Este hombre es además el autor intelectual de la idea de colocar a jueces en la Corte Suprema por decreto, idea que fue aceptada obviamente por 2 jueces, aunque luego se cumplió con el cronograma de rigor y pasaron sus pliegos por el Senado de la Nación. Está con nosotros Aníbal Fernández. Ya nos vamos a ir a la situación sanitaria. No quiero dejar de atender lo verdaderamente importante que es la salud de todos nosotros, pero por supuesto este tema lo tenemos que seguir y de cerca. Y Aníbal Fernández es alguien que sabe y mucho del tema judicial, de la causa judicial por extorsión que tiene la mesa judicial, así que me acerco, le digo buenas noches y le consulto. Recién decía, ¿qué posibilidades hay de que prospere un pedido de asilo político? Primero, ¿qué pensás? Porque sé que fuera de cámara lo estábamos charlando y te sorprendió, digamos, que pida asilo político como refugiado político. A ver, si uno da vuelta a la cosa y la empieza a mirar como nos tocó a nosotros mirar esa situación, cuando comenzado el gobierno del impresentable de Macri y se empiezan a ver los gestos de este corrupto, yo viajo a Europa. Debe haber sido febrero, mediados de febrero de ese año. 2016. 2016. Yo no tenía impedimento de salida, pero me parecía que era de caballero presentarme en los juzgados en los que tenía causas y decir que me iba a ausentar por 12 días y que estoy en tal lugar y en tal lugar. Pasaron 2 o 3 días, estando en Praga, creo que estaba, me llama Tuni Coleman y me dice, ¿no querés salir? No, Tuni, le digo, no, hace 15 años que no me tomo vacaciones y vengo 2 días y... no, yo pensé que querías hablar del procesamiento. ¿De qué procesamiento? No, dice, te procesó con Adío. Con lo cual le presentamos la carta. Esperaron a que te fueras claramente. A que me fuera para sacarlo. Por supuesto, en esos días se dijo que nosotros nos fugábamos, que yo iba a Austria porque Austria no tenía, cosa que nunca me tomé el trabajo de estudiarlo, pero que Austria no tenía tratado de extradición con Argentina y que por eso me estaba yendo a Austria, cosa que no fue cierto. Estuve en Praga, estuve en Estambul y volví a la Argentina como corresponde y el día 23 de febrero me presenté ante el juez Bonadío, a quien una vez que firmé todas las notificaciones con su secretaria le pregunté, quería saludarlo. Había sido amigo mío. Él sacó a toda la gente, me saludó con un beso, como sería hacerlo, y me dijo que él creía que yo no tenía que estar en esa causa, que era Cunitas. Es lo que me dijo, no tengo por qué mentir ni cosa que se parezca. Ahora, conocés muy bien la causa, de hecho sos amigo, de quienes denunciaron esto y quienes han sufrido las arbitrariedades de el macrismo. Probablemente... ¿Qué es lo que está pasando con este tipo? Este tipo tiene el culo tan sucio, que lo que está haciendo es querer curarse en salud, porque lo que en términos del pedido de asilo, cosa que me tocó manejar 4 años y medio siendo ministro del Interior, o por lo menos el área específicamente con gente de primerísimo nivel como Adrián Alfonso u otras de las personas que trabajaban en ese lugar, lo que uno necesita para exhibirle al gobierno del Uruguay es a la acreditación de lo que él dice. Acabo de leer lo que escribió, es un espanto, lo que él dice de la persecución de la que es objeto y de las personas a las que menciona que son los que lo persiguen, entre ellos el presidente de la Nación, un descerebrado como solamente se le puede ocurrir esa cosa, porque el único presidente descerebrado, corrupto, ruin, estaba con él, con lo cual no está ahora y por eso no puede suceder. Este es un caballero, no es un señor que haga esas cosas. Bueno, mostrar lo que es capaz cuando se les termina
terminan los privilegios. En ese cartelito que están mostrando ustedes en el fondo, dice chau privilegios. Chau privilegios, bueno, sí. chau privilegios, chau fueros y hola asilo, porque las cosas se terminan dando de esa manera, ¿no? Bueno, viene bien justamente el tema de chau privilegios. Pero vamos a ver qué es lo que pide el privilegiado Fabián Rodríguez Simón, si le parece. Lo tiene que acreditar Ariel eso, Sack. Vamos a leer la carta, insisto, exclusivo, lo trae el colega Ariel Sack, que está aquí con nosotros. Quiero contarles que solicité asilo como refugiado político en Uruguay, país en el que me encuentro en los términos de la Convención de Ginebra de 1951. Esto no implica que no voy a volver a Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Lo va a tener que acreditar ante el Uruguay. Va a tener que acreditar la persecución. ¿Qué puede ¿Cuál aportar? es la persecución? Un tuit. No sé, de verdad lo pregunto. Cuando él dijo que no iba a volver a la Argentina hasta tanto sea su indagatoria, se le concedió. Porque él tenía una prohibición para salir del país, la apeló y la Cámara le dio la razón y le dijeron vuelva cuando tenga que indagar, cuando tenga que responder a la indagatoria, motivo por el cual no puede decir... O sea, engañó al juzgado, digamos. No puede decir que está... Es obvio que lo engañó, pero no puede decir que está siendo perseguido porque le dijeron usted quiere quedarse en Uruguay hasta el día de su indagatoria, hágalo. Bueno, ahora dice no solo hasta el día de la Pero indagatoria, si él sino supone que no está vuelvo siendo más. perseguido, nosotros que estábamos siendo perseguidos, ninguno de nosotros se fue, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Perdón, ¿Cristina Fernández de Kirchner no fue a 7 indagatorias en el mismo día? 8. 8. Bueno, me comí una. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad. Ahora, perdón, ¿no? Pero mirá vos si no tuviera elementos, más allá de, insisto, hay que sacarse en esto la grieta de la cabeza, más allá de las simpatías o no que pueda despertar Cristina Fernández de Kirchner, mirá si hubiera dicho Cristina esto, realmente uno podía decir, y sí, si están filtrando cada 2 días en los medios de comunicación y en los diarios que vas a ir detenida, y hay algún elemento que te permite inferir eso. Ahora, acá nadie dijo jamás están a punto de detener a Fabián Rodríguez Simón o estas cosas que hacían mucho en el macrismo de sugerir a través de los medios de comunicación, mirá que esta noche yo, que Fabián Rodríguez Simón, no duermo tranquilo. Jamás se hizo nada de eso. Está la cosa completamente sujeta a derecho. No se pidió nada extraño, ¿o me equivoco? No te equivocas. No, Bueno. y no va a suceder tampoco porque el planteo judicial tiene definiciones concretas y que buscan la verosimilitud. No tiene cosas entrincadas o inventadas como lo han hecho ellos en las distintas instancias para meter gente detenida sin ninguna razón de ser. Con peligro para mi seguridad personal en el marco de las causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme. Fabián Rodríguez Simón es el primero que habla de su propio encarcelamiento, digamos. Yo de verdad lo digo, no había escuchado jamás. Cuando Es él el que saca el tema. nosotros insistimos sin callarnos que todos los detenidos en esa función y con esto mal llamado doctrina Irursu, un flaco favor le hace a su apellido queriéndolo parangonar con una doctrina. Cuando nosotros planteamos los que nos hacían perseguir y la persecución para meternos presos, y esa era la razón de ser, era uno de los motores. Por esa razón, cuando él está planteando en esto, no está haciendo otra cosa que parangonar lo que nos hicieron a nosotros con su situación actual. Pero nosotros decíamos en aquel momento que las prisiones preventivas no correspondían. ¿Por qué razón no correspondían? Porque no había ninguna condena firme ni cosa que se parezca, basándonos en Díaz Besones, había razones de suficientes como para decir lo que decíamos. Lo que quiero terminar con esto, Juan. Si nosotros no lo decíamos para nosotros, no lo decimos para él. Así que lo que él dice acá es exactamente lo contrario de lo que decimos, de lo que dice el presidente de la Nación, de lo que dice la vicepresidenta de la Nación y de lo que decimos todas las segundas líneas, como el caso mío o como cualquier otro caso que sabemos exactamente a dónde se tiene que ir con este tema. Por eso tu frase tan desagradable de tiene el culo sucio me parece que un poco... Pero me equivoqué, te pido perdón. Tiene el culo recontra sucio, por eso hace esto. Me parece que un poco le cabe en este sentido, porque es él el que saca el tema del encarcelamiento. Eso es lo que me llama la atención. Sigue. Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa Mal Escrito, con la colaboración del abogado Carlos Veraldi de promiscua relación con el fiscal Mari Juan. Si tuviese esa promiscua relación... Perdón, Veraldi no era el abogado de Cristina cuando Claro. Mari Juan fue a excavar el sur. Exactamente, hubiese intervenido en aquel momento para evitar eso, ¿no? Pero... Se ve que no era tan promiscuo ahí. Bueno, me denunciaron por mi participación como asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que los concesionarios del juego en ese distrito, recordemos que hay uno de los socios de empresarios del juego que ha denunciado a Fabián Rodríguez Simón por extorsión en esta causa y ha confirmado con su Es eso que él testimonio, describe, eso. para el impuesto a los ingresos brutos que adeudaban desde 2013. En un proceso plagado de irregularidades procesales, Ari, corregime, donde no se me permitió ejercer mi derecho a defensa en juicio. Al contrario, se lo citó a indagatoria, dijo que se iba a Uruguay y que volvía, y aprovechó, engañó al juzgado
Y se quedó y está Juan, pidiendo asilo la político. indagatoria no es contra el que se defiende. La indagatoria es a favor del que se defiende porque le permite ser escuchado. Lo que él está diciendo va a suceder el 17 de junio cuando él va a tener que presentarse a prestar indagatoria ante la doctora Servini Curia. Ahora, ¿y si Uruguay le niega el pedido de y él tiene que acreditar político, lo que dice. Pero digo, lo pueden, ahí sí, ¿tiene razón en decir me pueden llegar a encarcelar? Él tiene que acreditar lo que dice, porque él está diciendo que él teme que de ser perseguido y que su persecución teme por su seguridad personal y porque va a ser detenido. Si fue por lo que piensa el presidente o por lo que piensa la vicepresidenta o por lo que pensamos muchos, no. Porque nosotros no estamos de acuerdo en meter preso a cualquiera hasta que no haya razones suficientes o hasta como dice el fallo Díaz Besone, que cometa cualquiera de las dos cosas. O ponerle el palo en la rueda al proceso, por hacerlo más simple en la explicación, o la posibilidad de la fuga, que es lo que en definitiva está haciendo ahora, anticipándose a lo que hubiera sido su discusión en la indagatoria. Insistimos, Fabián Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri, uno de los integrantes de la mesa judicial, quien, según las palabras del propio Macri, le sugirió al entonces presidente poner a estos dos jueces en la Corte Suprema de Justicia, me refiero a Rosati y a Rosenkrantz, acaba de pedir asilo político, como refugiado político en el Uruguay, sin siquiera haberse presentado a declaración indagatoria. Insisto, saquémonos un segundo la grieta de la cabeza. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué estarían diciendo los medios de comunicación si este pedido hubiera ocurrido en 2016 y hubiera estado firmado por ejemplo, Aníbal Fernández? O por Cristina Fernández de Kirchner. O por Axel Kicillof. O por Alejandro Banoli. O por Héctor Timerman. Bueno, podría seguir toda la noche nombrando gente que fue perseguida arbitrariamente. E insisto, yo no hablo de culpabilidad ni inocencia. Hablo de procesos arbitrarios cuyas sobradas pruebas existen en distintos expedientes hoy en la justicia. En los últimos 4 años hubo persecución judicial y hubo muchísimas arbitrariedades que perpetraron estos hombres que hoy están pidiendo asilo político en Uruguay para no rendir cuentas ante la justicia local. Los republicanos, que cuando son llamados a indagatoria, se van a Uruguay y piden asilo político. Ahora, cuando a los demás llaman indagatoria, son los primeros en salir a decir que vayan a rendir cuentas a la justicia, no los persigue nadie, solo el Código Penal. Me cansé de escuchar esa frase. Ahora, con este documento, Fabián Rodríguez Simón pide asilo político en Uruguay. Lo seguimos leyendo. La jueza Servini Curia se excusó de seguir interviniendo por la violencia moral que le provocaron las críticas que recibía de los conductores militantes. ¿Vos? No. Yo no soy ni conductor ni mucho menos. Militante tal vez, conductor no. No, mentira. Perteneciente al Grupo Italo. Pero finalmente Servini Curia se quedó con la causa, sin volver a ser criticada por C5N y cumpliendo todos y cada uno de los arbitrarios pedidos del abogado Beraldi. Una ensalada de el párrafo argumentos. Que viene creo que es el mejor, ¿eh? ¿Qué? El párrafo que viene es el mejor. A mediados de marzo, el mismo día en que Martín Soria fue designado ministro de Justicia, el abogado Beraldi pidió que se me citara a prestar declaración indagatoria. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Había evidentemente una conexión. Ganó conexión. Racing también ese día, bueno, no sé. Nos fuimos, ¿no? A ver, Gaby. Que baje un poquito. Mira, te nombra también, Aníbal. Yo no sabía que te nombraba. ¿Vos sabías? Yo soy así. Apareces en todo. Ahí tenés. Ahí está. Beraldi pidió que se me citara a prestar declaración indagatoria. La jueza lo hace de inmediato sin especificar qué delito se me imputa. Y también, a pedido de Beraldi, se me prohíbe la salida del país. Bueno, pero está en Uruguay. Perdón. Está en Uruguay. Ya se había ido. Para aquel entonces ya se había ido del país. Luego apeló la decisión de la jueza de prohibirle la salida y la Cámara se lo concedió, es decir, en todo momento tuvo las garantías procesales a su favor, en ningún momento se lo persiguió judicialmente. Muy bien, como la indagatoria además sería por Zoom, esto solo puede explicarse si ya existe la decisión... acá está el argumento de que lo van a detener. Como la indagatoria además sería por Zoom, esto solo puede explicarse si ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto... ¿Esa es la prueba que tiene? ¿Lo va a tener que acreditar? No, la jueza Servini en lo que va de la pandemia no ha tomado indagatorias por Zoom. Es algo normal. Ella decidió que las indagatorias eran en su despacho e hizo lo mismo con este hombre. Cada juez tiene la posibilidad de decidir si utiliza una vía virtual o si lo hace en forma presencial. Perdón, y agrego algo más respecto a esto. Fíjate que nosotros estamos pasando... El escrito completo de Fabián Rodríguez Simón lo estamos leyendo, lo estamos desmenuzando. Por supuesto que tenemos una posición tomada por sobre todas las cosas porque hay
muchas pruebas que hemos visto y que hemos mostrado en los últimos años en este programa. Bueno, este canal ha sido claramente víctima de una verdadera persecución, sin embargo, nosotros acá estamos mostrando el documento completo de Fabián Rodríguez Simón. Mirá qué distinto. De hecho, esto es exactamente lo que desde los medios de comunicación del grupo de Sousa, otra vez Mal Escrito, y López, comienzan a instalar en lo que se transformó en una muy intensa campaña mediática de difamación y desprestigio en mi contra. Bueno, los registros de ingreso a la Casa Rosada de Fabián Rodríguez Simón existen, que Fabián Rodríguez Simón tenía y atendía en la Casa Rosada, también existen, hay testimonios. El testimonio de Achával. Está el testimonio de Achával en sede judicial. El fiscal de Bedia dijo que habiéndose comunicado con Pepín Rodríguez Simón, este hombre lo contactó y le dijo... Que es pariente de su mujer. Que es pariente de su mujer, sí. Le dijo, véngame a ver a la Casa Rosada, y que él se sorprendió incluso ante este pedido porque no sabía que tenía despacho en el entorno cercano de Mauricio Macri. Y acá viene la mención a Aníbal Fernández, que está con nosotros. No solo los conductores militantes de C5N, en referencia a Ariel Sack, sino a Aníbal Fernández, que era abogado de López. Los diputados, sigue siendo. Bien, los diputados Tailade, Moró, Valdés, Mal Escrito, el mismo ministro de Justicia Martín Soria, el ex juez Norberto Yarvide y los abogados vicepresidenciales, bueno, sigue, Peñafort, Dalbón y Beraldi, dijeron por las redes sociales que voy a quedar preso. Bueno, ahí escribe bien de Sousa y López. Bueno, Aníbal Fernández, ¿cómo crees que sigue esto? Yo vuelvo a insistir con lo mismo. Si Uruguay le deniega el pedido a Rodríguez Simón, ¿no queda probado que intentó eludir el accionar de la justicia cuando le dijo a la jueza... Primero tiene que acreditar él la razón que esgrime. Él dice que corre riesgo su vida y él dice que va a ser detenido. Y le vuelvo a repetir, ni el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ni la vicepresidenta, que creo conocerlos un poquito, piensan de esa manera. Lo que Alberto Fernández ha dicho más de una vez es que cuando no es necesaria el uso de la prisión preventiva, se evita. Lo ha dicho cientos de veces, lo ha explicado muchas veces. Y nosotros lo sostenemos para nosotros, para él pero también. Aunque uno sepa que está plagado de mugre todo lo que ha hecho él. Porque todo lo que hacían estos tipos, que no tenía mucho que ver con la gestión de gobierno, sino con su beneficio personal, el de Macri, el de sus hermanos, el de su familia, de sus amigotes, en el choreo que estaban haciendo con las cosas públicas, este es un personaje fundamental. Pero además, perdón, corríjame los dos si me estoy equivocando. Mirá que tres que tenés ahí. Qué delantera. Mirá que tres que tenés ofensiva. Ahí. No hay un solo funcionario del macrismo que hoy esté detenido con prisión preventiva. Digo justamente siguiendo la línea argumentativa de si yo voy a declarar voy a quedar detenido. Que yo sepa, no hay un... De verdad lo digo, corríjame si me equivoco. Ni siquiera es Barra quien le encontraron, no sé, $20.000 en un cajón y bueno, después se empezaron a descubrir propiedades y demás. Ha quedado detenido. Yo no estoy pidiendo, quiero que quede claro, no pido para nada la prisión preventiva, la he criticado muchísimo en los últimos 4 años. Ahora, si este señor, Fabián Rodríguez Simón, dice me quedo en Uruguay porque me van a meter preso porque hay una persecución política en Argentina, bueno, vas a Argentina y seguramente Uruguay va a ir a Argentina y decir, bueno, a ver cuántos detenidos funcionarios del macrismo hay hoy en la Argentina de forma preventiva. No hay ninguno. Ninguno. Y de hecho las causas están tardando bastante en avanzar. La gran mayoría... Están yendo al ritmo habitual de Comodoro Pi, te diría. Bueno. Un ritmo que cambió durante los 4 años del gobierno de Macri, obviamente. Después volvió toda la normalidad. La Corte había pedido que los casos que las causas de defraudación contra la administración pública tomaran más celeridad, me acuerdo, de los últimos años. Y tomaron algunas y otras no. En 2016 pasó eso, sí. ¿Y entonces? Bueno, es lo que vemos. Es lo que vemos. Es lo que está diciendo él. Porque eso es lo que él promocionó. Eso es lo que él se encargó personalmente de llevar a cabo. Lo que Achával dice de que fue citado, que lo apretaron para que hiciera tal o cual cosa, y que él lo dejó asentado en un acta ante un escribano público, le da el derecho a mostrar oportunamente lo que estaba sucediendo y que no pensaba callarse la boca. Un hombre grande, ¿no? Los hombres grandes no hacen esas cosas de chicos. Bueno, este tipo, sabiéndose cómo está, enchastrado por los 4 costados porque no paró de hacer mugres con el corrupto del expresidente, bueno, ahí están entonces todas las cosas exhibidas. ¿Sabés? Reiteramos, Fabián Rodríguez Simón acaba de pedir asilo político en Uruguay como refugiado político porque entiende que es un perseguido en la República Argentina a partir de una causa que se le inició por extorsión a él y a la mesa judicial del macrismo que involucra incluso al expresidente Mauricio Macri. Te mostrábamos recién el documento, pero ¿sabes de qué me acordé? El año pasado nosotros mostramos en este programa
los chats entre Darío Nieto, o las anotaciones que tenía Darío Nieto, que eran mensajes que presuntamente le enviaba a Mauricio Macri. Y Darío Nieto, lo mostramos, insisto, está en el expediente judicial de la causa de espionaje, cuando le hacen el peritaje al celular, aparecen mensajes de Nieto donde decían: Mauricio, es un gran momento para que salgas a denunciar persecución política. Es decir, para meter en la grieta esto, que no hablemos de las pruebas que hay en su contra, y esto no hace más que responder a lo mismo, lo de Fabián Rodríguez Simón. Es Darío Nieto diciéndole a Macri: denunciemos persecución política ahora que la grieta está agitada. ¿Por qué? Porque si sacamos la grieta del medio, las pruebas los acorralan, no hay duda de eso. Sí, esto es claramente una movida de estrategia política. Hay que recordar un detalle que no es menor. Esta causa, por la que este hombre dice estar siendo perseguido judicialmente, se inició cuando Mauricio Macri todavía era presidente. No es una causa que haya surgido de una denuncia cuando ya había cambiado el gobierno. Se lo empezó a investigar con el macrismo en el poder. Y luego, por el avance de la causa, por la aparición de elementos de prueba, recordemos que hay un peritaje sobre su teléfono celular que aporta cuantiosa prueba en cuanto a con quiénes se comunicaba este hombre, es que fue citado a indagatoria. Todo lo que ocurrió hasta acá empezó durante el macrismo y transcurrió en sede judicial, en un proceso absolutamente transparente que tiene la jueza Servini, que tiene el fiscal Marijuán y al que tienen acceso las partes. Lo que está pasando ahora también es que pronto se va a conocer el informe de todas las llamadas telefónicas que involucra también a Mauricio Macri y a otros miembros del gobierno, y es por eso que hay cierto nerviosismo en lo que fue el círculo íntimo de Mauricio Macri cuando estaba en el poder. Y es por eso que este hombre ahora da un batacazo y decide avisar que se queda en Uruguay hasta tanto él considere que están dadas las garantías para que pueda volver a la Argentina sin que sea indebidamente detenido, como él dice que ocurriría si volviera hoy al país. Está tuiteando también Graciana Peñafort al respecto. No sé, chicos, no quiero comprometer a la producción, pero en cuanto podamos, pongámoslo, pues justamente también ha sido acusada al respecto. Ahora bien, Aníbal, ¿crees que este tipo de síntomas empiezan a dar cuenta de otro momento desde lo judicial, de un cambio? No, empieza a mostrar la mugre que ellos hicieron durante esa gestión. Eso empieza a mostrar. Vuelvo a insistir. Bueno, pero antes también había muchas pruebas de la mugre. La vicepresidenta no piensan de esa manera. Jamás tendría, primero que no tienen relación directa con los jueces, no lo van a tener nunca, ni van a mandar a un tercero para que el tercero le diga a tal o cual juez o que haga o deje de hacer tal cosa. Si hay prisiones preventivas no será porque el Poder Ejecutivo lo induzca de alguna manera, no va a suceder nunca, pero además hay una visión muy clara del presidente y de la vicepresidenta donde dice con toda claridad que solamente hay prisiones preventivas cuando se pone en riesgo el proceso o cuando hay peligro de fuga. Nada más que con eso. Y bueno, muy claro la definición de lo que son. Los mismos que celebraban y se cansaron de celebrar prisiones preventivas, arbitrarias, gente que fue impedida incluso de declaraciones indagatorias y que me acuerdo particularmente en este tipo de situaciones de Héctor Timerman, y no lo digo, me acuerdo particularmente en un sentido de revancha y demás, sino más bien todo lo contrario, de que a nadie le tiene que ocurrir algo similar. Verdaderamente se vivieron cuestiones hasta inhumanas en los últimos 4 años en la República Argentina a partir de las detenciones arbitrarias y el enorme daño que han hecho no solo Fabián Rodríguez Simón, sino todos los operadores de la mesa judicial. En Argentina había una mesa judicial que se sentaba a definir el futuro de las personas, de la libertad de las personas. No eran los jueces, no eran los fiscales, o mejor dicho, eran jueces, eran fiscales en connivencia con todos ellos. ¿Te quedas un rato más? Sí, claro. En un rato la seguimos, tenemos que hablar de lo sanitario también y